En el relato de los dos monjes que regresaban al monasterio, se vislumbra un dilema que resuena en lo más profundo de la naturaleza humana: ¿reprimir o expresar nuestras emociones? Esta pregunta, eterna y universal, nos invita a explorar la complejidad de nuestras relaciones emocionales y cómo las enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Imaginemos a los dos monjes, caminando juntos por un sendero tranquilo, cuando de repente se encuentran con un río que bloquea su camino de regreso al monasterio. En la orilla, una joven hermosa, pero temerosa, está parada, incapaz de cruzar sola. Aquí, en este encuentro aparentemente insignificante, se desata un torbellino de emociones y dilemas morales que desafían las enseñanzas del monasterio y las reglas establecidas. El monje más anciano, imbuido de la sabiduría acumulada a lo largo de los años de devoción y disciplina, se enfrenta a una encrucijada interna. Por un lado, la regla estricta que prohíbe a los monjes cualquier contacto con mujeres. Por otro lado, su compasión innata hacia la joven que clama por ayuda. ¿Qué debe hacer? ¿Reprimir sus impulsos y adherirse estrictamente a las normas, o permitir que su compasión y humanidad guíen sus acciones? Esta dicotomía refleja una lucha interna que todos enfrentamos en nuestras vidas: el conflicto entre la conformidad con las normas sociales y la expresión auténtica de nuestras emociones y valores. El monje más viejo, representando la voz de la tradición y la autoridad, siente la presión de seguir las reglas establecidas y mantener la integridad del monasterio. Sin embargo, su corazón se conmueve ante el sufrimiento de la joven y su deseo de ayudarla. Por otro lado, el monje más joven, quizás menos apegado a las tradiciones rígidas y más inclinado hacia la compasión y la empatía, enfrenta un dilema similar pero con una perspectiva diferente. ¿Debe ignorar las reglas en aras de ayudar a otro ser humano en apuros, o debe respetar las normas del monasterio y renunciar a su deseo de ayudar? Esta tensión entre la obligación y la compasión, entre el deber y el deseo, es una narrativa familiar para muchos de nosotros. Nos enfrentamos a decisiones difíciles que ponen a prueba nuestros valores y principios, y a menudo nos vemos atrapados entre lo que creemos que debemos hacer y lo que sentimos que es correcto en el momento. El monje joven, al decidir ayudar a la joven a cruzar el río, elige la expresión de la compasión sobre la conformidad con las reglas. Su acción desafía las normas establecidas, pero también refleja una profunda conexión con su humanidad y empatía hacia el sufrimiento de los demás. Esta elección no es fácil y conlleva sus propias implicaciones y consecuencias, pero en el momento, es un acto de autenticidad y bondad que trasciende las restricciones de la norma. Al llevar a la joven sobre sus hombros y ayudarla a cruzar el río, el monje joven encarna la idea de que la verdadera compasión a menudo requiere un desafío a las normas establecidas y una disposición para actuar en beneficio de los demás, incluso cuando eso significa enfrentarse a la crítica o la desaprobación. Sin embargo, la respuesta del monje más viejo no es menos válida ni menos significativa en su propia medida. Su compromiso con las reglas y la disciplina del monasterio refleja una profunda reverencia por la tradición y el deber. Aunque pueda parecer frío o distante en comparación con la acción compasiva del monje joven, su elección también está arraigada en un sentido de responsabilidad y respeto por las normas que han guiado su vida. Esta dualidad entre la expresión emocional y la represión es un tema recurrente en nuestras vidas. A menudo nos encontramos debatiendo entre la necesidad de ser auténticos y la presión de conformarnos con las expectativas sociales y culturales. Ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo o en la sociedad en general, nos enfrentamos constantemente a la decisión de expresar nuestras emociones de manera abierta y honesta o de reprimirlas en aras de la aceptación y la conformidad. La historia de los dos monjes nos recuerda que esta elección no siempre es clara ni sencilla. Ambos caminos tienen sus propias implicaciones y desafíos, y cada uno requiere un delicado equilibrio entre nuestras necesidades individuales y nuestras responsabilidades hacia los demás y hacia la sociedad en su conjunto. Es importante reconocer que la represión emocional no siempre es necesariamente negativa o perjudicial. En algunos casos, la moderación y el autocontrol pueden ser necesarios para mantener la armonía y el orden en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás. La capacidad de contener nuestras emociones y actuar con prudencia y consideración puede ser una habilidad valiosa en situaciones difíciles o conflictivas. Sin embargo, también es importante reconocer los peligros de la represión excesiva de nuestras emociones.
Cuando ignoramos o suprimimos nuestras verdaderas necesidades y sentimientos, corremos el riesgo de crear un resentimiento y una insatisfacción interna que pueden manifestarse de formas destructivas. La represión prolongada de nuestras emociones puede conducir a problemas de salud mental y emocional, incluida la depresión, la ansiedad y el estrés crónico. Por otro lado, la expresión abierta y honesta de nuestras emociones puede ser liberadora y empoderadora. Cuando nos permitimos ser vulnerables y auténticos con nosotros mismos y con los demás, creamos conexiones más profundas y significativas y promovemos un mayor sentido de autoaceptación y autenticidad. La capacidad de expresar nuestras emociones de manera saludable y constructiva es esencial para nuestro bienestar emocional y para el desarrollo de relaciones satisfactorias con los demás. En última instancia, encontrar un equilibrio saludable entre la expresión emocional y la represión es un viaje individual y único que cada uno de nosotros debe emprender. No hay una respuesta correcta o incorrecta, y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es cultivar una mayor conciencia de nuestras propias necesidades y limitaciones emocionales y desarrollar estrategias efectivas para manejar nuestras emociones de manera constructiva y saludable. La historia de los dos monjes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestras emociones y cómo las enfrentamos en nuestra vida diaria. Nos desafía a examinar nuestras propias tendencias hacia la represión o la expresión emocional y a considerar cómo estas tendencias pueden influir en nuestra calidad de vida y en nuestras relaciones con los demás. En última instancia, la clave para encontrar un equilibrio saludable entre la represión y la expresión emocional radica en la autoconciencia y la autenticidad. Al estar más conscientes de nuestras propias necesidades y limitaciones emocionales, podemos desarrollar estrategias efectivas para manejar nuestras emociones de manera constructiva y saludable, promoviendo así un mayor bienestar emocional y relaciones más satisfactorias y significativas con los demás. La joven, agradecida por la ayuda de los monjes para cruzar el río, continúa su camino, dejando atrás a los dos hombres que la ayudaron. Sin embargo, el incidente deja una huella profunda en la mente de los monjes, quienes continúan su viaje de regreso al monasterio sumidos en un silencio reflexivo. A medida que avanzan por el sendero, los monjes se sumergen en sus propios pensamientos, reflexionando sobre el significado de su encuentro con la joven y las decisiones que tomaron en ese momento crucial. La pregunta persistente en sus mentes es si hicieron lo correcto al desafiar las reglas del monasterio para ayudar a alguien en apuros, o si deberían haberse apegado estrictamente a las normas y dejado a la joven a su suerte. El monje más anciano, con su vasta experiencia y sabiduría acumulada, ve el incidente como una oportunidad para enseñar una lección valiosa a su joven discípulo. Él ve la acción compasiva del monje más joven como un acto noble pero potencialmente imprudente, y busca guiarlo hacia una comprensión más profunda de los principios que rigen la vida monástica. Se detienen bajo la sombra de un árbol antiguo, y el monje anciano comienza a compartir su perspectiva con su joven compañero. Él le recuerda la importancia de la disciplina y la obediencia en la vida monástica, y cómo estas virtudes son fundamentales para mantener la armonía y el orden en la comunidad. Sin embargo, también reconoce la necesidad de compasión y bondad hacia los demás, y cómo estas cualidades son esenciales para cultivar un corazón compasivo y una mente comprensiva. Pero advierte contra el peligro de permitir que nuestras emociones nublen nuestro juicio y nos lleven por un camino que puede estar en conflicto con nuestros valores y deberes. El monje joven, por otro lado, se encuentra luchando con sus propias dudas e inseguridades. Si bien está agradecido por la guía y la sabiduría de su mentor, también se siente inquieto por la idea de que su acción podría haber sido percibida como egoísta o irresponsable. Se pregunta si debería haber sido más reflexivo y considerado las consecuencias de sus acciones antes de actuar. Ambos monjes se enfrentan a un dilema moral que desafía sus creencias y valores arraigados. Por un lado, la necesidad de seguir las reglas y mantener la integridad del monasterio. Por otro lado, el impulso humano natural de ayudar a los demás en momentos de necesidad. Esta tensión entre el deber y la compasión es una lucha que muchos enfrentan en sus propias vidas, a menudo sin una respuesta clara o fácil. Mientras los monjes continúan su viaje de regreso al monasterio, sus mentes están llenas de preguntas sin respuesta y dudas persistentes. ¿Cómo pueden reconciliar sus deseos de ayudar a los demás con las reglas y expectativas que gobiernan sus vidas en el monasterio? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la compasión y la disciplina, o están condenados a vivir en un estado perpetuo de conflicto interno?
A medida que el sol comienza a ponerse en el horizonte, los monjes llegan finalmente al monasterio, donde son recibidos por sus compañeros hermanos con alegría y gratitud. Sin embargo, a pesar de la calidez de la bienvenida, los dos monjes llevan consigo una sensación de inquietud y confusión que no pueden sacudirse fácilmente. En los días y semanas siguientes, los monjes continúan con sus rutinas diarias de oración, meditación y trabajo, pero el recuerdo de su encuentro con la joven y las decisiones que tomaron sigue pesando sobre sus mentes. Se preguntan si podrían haber actuado de manera diferente, si podrían haber encontrado una solución que satisficiera tanto su sentido del deber como su deseo de ayudar a alguien en apuros. El monje anciano busca consuelo en las enseñanzas y escrituras sagradas del monasterio, buscando orientación y claridad en medio de la confusión y la incertidumbre. Encuentra pasajes que hablan de la importancia de la compasión y la bondad hacia los demás, pero también de la necesidad de respetar las reglas y normas que rigen la vida monástica. Por otro lado, el monje joven se sumerge en sus propios pensamientos y reflexiones, buscando respuestas dentro de sí mismo. Se pregunta si realmente hizo lo correcto al desafiar las reglas del monasterio para ayudar a la joven, o si debería haber sido más obediente y respetuoso con las normas establecidas. A medida que pasa el tiempo, los monjes comienzan a darse cuenta de que no hay respuestas fáciles o soluciones simples a sus dilemas morales. Se dan cuenta de que la vida está llena de situaciones difíciles y decisiones complicadas, y que a menudo deben confiar en su propio juicio y discernimiento para encontrar el camino correcto a seguir. A medida que avanzan en sus viajes espirituales y continúan creciendo y aprendiendo como monjes, los dos hombres encuentran consuelo en el hecho de que hicieron lo mejor que pudieron en una situación difícil y desafiante. Reconocen que la vida está llena de momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles y que no siempre sabremos cuál es la respuesta correcta. Sin embargo, a pesar de las dudas y las dificultades, los monjes encuentran consuelo en el conocimiento de que actuaron con compasión y bondad hacia los demás, y que eso es lo que realmente importa al final del día. Aprenden a aceptar sus propias limitaciones y errores, y encuentran paz en el hecho de que están haciendo todo lo posible para vivir de acuerdo con sus valores y creencias. En última instancia, la historia de los dos monjes nos recuerda que la vida está llena de momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles y enfrentarnos a dilemas morales. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores, y a considerar cómo podemos vivir de acuerdo con ellos en medio de las complejidades y desafíos de la vida diaria. En conclusión, la historia de los dos monjes ofrece una poderosa lección sobre la importancia de la compasión, la bondad y el discernimiento en nuestras vidas. Nos recuerda que a menudo enfrentaremos situaciones en las que debemos tomar decisiones difíciles y que no siempre sabremos cuál es el camino correcto a seguir. Sin embargo, si actuamos con compasión y bondad hacia los demás, podemos estar seguros de que estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores y creencias más profundos.